En la última clase comenzamos a ver los documentos no canónicos, aquellos que están relacionados con lo que normalmente se llama los evangelios apócrifos. Habíamos dicho en la clase anterior que hay varios evangelios que se clasifican como narrativos. Y es lo que estamos viendo aquí, los evangelios narrativos. Estuvimos viendo el evangelio de Pedro, el evangelio de Pedro. Vimos ahí, hermanos, más que todo que son narraciones que se asemejan a lo que nosotros consideramos auténticos, el evangelio según Marcos y el evangelio según Juan. Entonces, el evangelio según Pedro, que se escribió más o menos como el año 70 al 150, tiene mucho, ¿verdad?, en cuanto a lo que ya se había escrito. Lo único que puedo ver yo, hermanos, y otros textos en este evangelio, lo que más me interesó, ¿verdad?, que ya el gnosticismo está entrando y se presenta, ¿verdad?, la crucifixión de Jesús como Él no experimentando ningún dolor ni ningún sufrimiento. Ahora vamos a ver, si ustedes notarán ahí en la pantalla, vamos a ver en este momento el Evangelio secreto de Marcos. El Evangelio secreto de Marcos, también escrito más o menos como del año 70 al 100, no se sabe exactamente, ¿verdad?, las fechas, pero la forma de escribir, aún la tinta que se usa, era muy común en la última parte del primer siglo y por supuesto en el siglo segundo. El Evangelio secreto de Marcos es uno que es citado mucho por Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, hermanos, fue uno de los líderes en la escuela de Alejandría, fue uno de los profesores ahí en la escuela de Alejandría, más o menos como el año 200 a 250. Por lo que sabemos de Clemente de Alejandría, había un Teófilo que hizo preguntas a Clemente tocante algunos textos, ¿verdad?, algunas inquietudes de este evangelio. Entonces, sabemos que el libro era muy común en el siglo III y sabemos que hay otras referencias, ¿verdad?, que aún lo colocan hasta el siglo II, más o menos como dije en el año 100, el segundo siglo. Lo que vemos, lo que sí se sabe es de un Carpócrates. Apréndanse ese nombre bien. Carpócrates. Carpócrates era un filósofo de Alejandría, cristiano, líder. Desafortunadamente, Carpócrates fue un líder que tenía mucha influencia gnóstica, fue un líder que realmente tomaba las cosas de la palabra de Dios como cosas misteriosas y las interpretaba de esa manera. Sabemos de Carpócrates que él existió por otras evidencias seculares, más o menos como en el año 100 o 125. Entonces, parece que se convirtió, vamos a decir, en el año 125 después de Cristo, y luego hubo muchos seguidores de él. Para mí, según mis investigaciones, parece que él fue el que tomó algo, ¿verdad?, del Evangelio según Marcos y escribió lo mismo, ¿verdad?, del Evangelio según Marcos, y él añadió muchas cosas a ese evangelio que fue auténtico de Marcos. Y ya para el siglo segundo, el siglo tercero, se estaba
circulando en diferentes lugares. Lo único que sabemos, hermanos, de los seguidores de Carpócrates, es que era una secta, libertina. Era una secta libertina. ¿Qué quiere decir eso? Que se apegaban mucho a los misterios, como os he dicho, al hipnotismo. Tenían una creencia que el espíritu es el santificado y no el cuerpo, entonces se podía satisfacer el cuerpo. Y hay alusiones en diferentes epístolas de otros padres apostólicos y padres de la iglesia que hablan, ¿verdad?, de prácticas licenciosas, prácticas carnales, ¿verdad? Entonces, más o menos ven ustedes la idea de esta secta. Específicamente, los seguidores, hermanos, de Carpócrates, creían en un bautismo como iniciación para desenlace del alma de un cuerpo recluido en el mundo. Entonces, lo que se creía es que los ángeles vinieron a este mundo y realmente los seres humanos son ángeles caídos. Entonces estos ángeles caídos tenían que ser libertados, ¿verdad?, de esto mundano, y por supuesto es ahí donde entra nuestro Señor Jesucristo. Entonces Carpócrates, hermano, fue un gnóstico y sus seguidores enseñaban que Jesús no fue divino, que los seres humanos son ángeles encarcelados por Dios en la tierra. Aún hay evidencias que esta secta, hermanos, tenían cuadros en sus edificios como de Platón, de Sócrates, y parece que tenían un cuadro de alguien que dibujó a Jesucristo. Dicen, ¿verdad?, según la leyenda, es más leyenda que tradición, que realmente la pintura o este dibujo fue hecho por Pilato después que él dio la orden, ¿verdad?, pues que se lo llevaran, que después Pilato hizo una pintura de Jesucristo, y ahora los seguidores la tienen ahí como muestra, ¿verdad?, de respeto y tal vez adoración a Jesucristo. Algo muy interesante por lo que yo estudio de esta secta, Carpócrates, hermanos, añadió textos bíblicos, textos de él mismo, haciendo a Jesús otra vez algo misterioso. Y hay una porción que parece ser, y yo lo creo por el hecho de que ellos practicaban, hermanos, la carnalidad. Y hay una porción en el Evangelio secreto de Marcos donde no tanto, yo creo que es directamente, no insinúa, pero para mí implica, para decirlo mejor, que Jesucristo era homosexual. Y lo voy a leer para que vean ustedes. Este texto que Carpócrates o los seguidores de él, más que todo creo que fue Carpócrates, que insertó este texto entre medio de Marcos 10:34 y 10:35. Entonces, después del verso 34 de Marcos 10:34, ahí es que se escribió esto por Carpócrates. Y llegaron a Betania, y había ahí una mujer cuyo hermano había muerto. Llegó, se postró de rodillas ante Jesús y le dijo: Hijo de David, ten piedad de mí. Pero los discípulos la reprendían. Jesús se enfadó y se fue con la mujer hacia el jardín donde estaba la tumba. Y al instante oyó desde el sepulcro una gran voz
Y acercándose Jesús hizo rodar la piedra de la puerta de la tumba. Y enseguida entró donde estaba el joven, extendió su mano y lo resucitó. Y el joven, mirando a Jesús, sintió amor por él. Ahora aquí es donde comienza, ¿verdad? Esa relación entre Jesús, entre este joven y y Jesús. Dice, y el joven mirando a Jesús sintió amor por él y comenzó a suplicarle que se quedara con él. Y dice allí, y saliendo de la tumba se fueron a la casa del joven, pues era muy rico. Y después de 6 días le dio Jesús una orden. Y cuando cayó la tarde vino el joven a Jesús vestido con una túnica sobre el cuerpo desnudo. Wow. Y permaneció con él aquella noche, estando desnudo con el desnudo. Pues Jesús le enseñaba el ministerio del reino de Dios, y saliendo de allí se volvió a la otra ribera de Jordán. Bueno, me interesa allí cuando dice en el griego, y permaneció con él, con Jesús, aquella noche, estando desnudo, el desnudo. Ahí está Jesús y está desnudo este joven delante de Jesús toda esa noche. Bueno, es como una implicación, una alusión al homosexualismo. O puede ser, otros dicen que posiblemente lo estaba iniciando, porque sí creía en iniciar. Antes de bautizar a una persona, porque el bautismo era una forma de iniciar. No tenía para perdón de pecados ni salvación, así es nomás. Tú quieres entrar a una relación con Dios, tú tienes que desnudarte todo, vas a pasar por esas aguas, entonces ya entras a esa relación con Dios y te vas a ir mejorando, ¿verdad? Te vas a ir perfeccionando para que llegues a un nivel de ser igual que a Dios. Entonces, posiblemente esa es la alusión de Capocrates, yo no sé. Otros dicen que hay esas tendencias de homosexualismo. Y ustedes, vamos a ver más adelante, había otros documentos que hablan que Jesús era homosexual, que estaba casado y cosas así a ese estilo. Como quiera que sea, hermanos, era una secta que comenzó como el siglo II. Este libro creo que fue escrito por Capocrates, y creo que él añadió, ¿verdad?, mucho de sus enseñanzas orientales, de sus iniciaciones, de sus prácticas, ¿verdad?, que no las dejó cuando se convirtió al cristianismo. Ok, vamos a ver enseguida, ahora, el Evangelio de los Hebreos. El Evangelio de los Hebreos, escrito entre el 70 al 150 después de Cristo. El Evangelio de los Hebreos. Esta es una obra usada más por los cristianos de descendencia judía. Muchos padres de la iglesia declararon, hermanos, que era auténtico este libro, porque, y no sé, yo lo he estudiado de diferentes maneras y tengo una idea, tengo mi opinión en cuanto al libro de los Hebreos. Para mí el libro de los Hebreos y el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Mateo, parece que son los mismos. Parece, pero todavía no estoy bien persuadido. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, muchos padres de la iglesia lo declararon auténtico porque creían que Mateo, fíjense, lo tradujo al idioma hebreo. Y me gusta esa idea. Quiere decir que si hubo una traducción al hebreo, tenía que haber, ¿qué? Una copia de otro idioma. Y sabemos, hermanos, que los manuscritos más antiguos y más auténticos que tenemos del Evangelio de Mateo fueron escritos en griego. Entonces, había un manuscrito en griego del apóstol Mateo y luego
Mateo para, vamos a decir, y esta es mi opinión, ¿verdad? Por lo que puedo estudiar yo, Mateo hizo una copia en el idioma hebreo para aquellos judíos, ¿verdad? Que estaban más acostumbrados a ese idioma. Sin embargo, hay otros que decían que el Evangelio de los Hebreos fue original. En otras palabras, no hubo un manuscrito griego. Entonces, el libro de los Hebreos y el Evangelio según Mateo, el Evangelio de los Hebreos, siendo el mismo, realmente fue escrito en hebreo por el apóstol Mateo, nunca escribió. Después se hizo una copia, ¿qué? De hebreo a griego. Y por supuesto, hermanos, no es... eso casi sería imposible, porque los escritores del Nuevo Testamento escribían, hablaban el griego. Entonces, es más probable que se escribió en griego y luego se hizo una traducción al hebreo. Si fue Mateo, está bien conmigo. Está bien conmigo. ¿Tenía la capacidad? Claro que sí. Escribió el Evangelio según Mateo en griego, lo puede traducir al hebreo. Esta traducción al hebreo se le llama ¿qué? El Evangelio de los Hebreos. Y hay mucha semejanza, casi poca diferencia. Es lo que yo acepto, hermanos, a lo menos es mi deducción en cuanto a esto. Hay otros que dicen que absolutamente no, ¿verdad? Que ese fue escrito originalmente en hebreo y está bien. Y creo que las evidencias más lógicas y mejores apuntan a la otra manera. Lo único que veo yo, y no sé, no creo que fue por Mateo, si él fue el traductor, que después otra vez se añadió ciertas cosas. Porque ustedes saben, hermanos, que en la transmisión de los documentos, el original que escribió el Evangelio según Mateo, aquí está el original. Bueno, esta copia original duraba solamente unos cuantos de años, por lo bueno que fuera el material. Además, otras iglesias querían el Evangelio según Mateo. Entonces no se lo llevaban. ¿Qué hacían? Una copia. Y es lo que tenemos nosotros, copias, muchas copias. Entonces, ¿quién hizo la copia? No sé si fue tal vez la segunda copia. Se hizo el original y luego se hizo una copia. Tal vez se hizo una traducción de la segunda copia al hebreo. Ahora tenemos una copia del hebreo, del original del hebreo. Es ahí donde alguien comienza para mí a escribir, a insertar, a interpolar, a poner ahí, hermanos, textos que realmente no están en el Evangelio de Mateo como lo conocemos en griego. Algunas ideas que surgen en el Evangelio de los Hebreos, que creo que fue después en copias, ese textos tocante María. María se presenta como divina. Entonces ya para el año 150, noten ustedes, ya están insertando, a lo menos en el Evangelio de los Hebreos, está insertando ¿qué? Que María es el Logos de Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Entonces, la divinidad del Logos y la divinidad de María viene de la misma fuente. Además, enseña este evangelio que el arcángel Miguel fue encarnado en María, siendo que era la personificación del Espíritu Santo. Entonces, María tenía el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no tenemos el Espíritu Santo como divinidad. Que Jesús tenía el Espíritu Santo divino, por eso era Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, la divinidad, ¿verdad? De Dios, pero no la totalidad. ¿Ven la diferencia?
yo no puedo decir yo tengo y otra vez van a decir, ay, esa es una doctrina ya medio interesante. Si yo digo que tengo la totalidad del Espíritu Santo, tendría que ser Dios, porque el único que puede ser totalmente Espíritu Santo es Dios. ¿Se fijan ustedes? Tener mucho cuidado con eso. Yo creo que tengo el Espíritu Santo, no puedo explicar, hermanos, pero yo no quiero aceptar que el Espíritu Santo está en su totalidad en mí, yo soy el Espíritu Santo, porque entonces tendría que ser Dios. ¿Qué tengo? Es bien difícil explicar lo espiritual y cómo Dios trabaja eso. Mi fe me dice, Dios me ha dado ¿qué? El Espíritu Santo después del bautismo. Es lo único que sé. Yo sé que está aquí adentro, cómo trabaja, cómo se mueve allí. No puedo explicarlo. La Biblia dice, Pablo en Romanos capítulo 8, que se mueve y hace, intercede, cosas así. Para mí no es un misterio, porque sé que existe. Más que faltan palabras. Por mi inteligencia, por lo mejor que sea, no puedo explicarlo. Lo acepto por fe que existe el Espíritu Santo en mí, pero no soy el Espíritu Santo. Bueno, a María se le decía que ella fue el Espíritu Santo. Igual, ¿verdad?, que Jesucristo. Entonces, aquí, hermanos, les he dado una perspectiva, ¿verdad?, de este evangelio. Interesantemente que Carpócrates aceptó este evangelio como el único auténtico. Rechazaba a Lucas, rechazaba el evangelio según Juan, no rechazaba el de Marcos, más que todo lo aceptó, pero le añadió para mí. Y digo yo, a lo mejor fue Carpócrates que puso esos detalles ahí, ¿verdad?, en cuanto a María y todo eso, porque tenía, como digo, Carpócrates tenía ideas bastante, hermanos, misteriosas en cuanto a su interpretación de la palabra de Dios. Ok, entonces, estamos de varios, hermanos, libros aquí, vimos algunos, ¿verdad?, que nos enseñan a nosotros tocante, ¿verdad?, los diferentes evangelios en cuanto a la vida de Jesús, muy diferente a la vida, vamos a decir, que se conoce de estos evangelios, muy distinta. Ahora vamos a ver los evangelios de la infancia. Los evangelios de la infancia. Hay varios de ellos. Los evangelios de la infancia de Jesús. Algunos dicen que fue escrito por Santiago, por Tomás. Hay un evangelio de la infancia, el nacimiento de María, el evangelio de la infancia, pseudo Mateo. Esto después, hermanos, yo se lo voy a enviar para que ustedes puedan seguir investigando. Lo que me gustaría es que analicáramos algunos de ellos. Vamos a ver el evangelio de la infancia de Santiago, vamos a ver el evangelio de la infancia por Tomás, vamos a ver el evangelio de la infancia, así nomás, y luego el nacimiento de María, el evangelio del nacimiento de María. Las narraciones que nosotros tenemos como los libros auténticos, los libros del evangelio de Jesús, que nosotros conocemos ya, ¿verdad? Todos, hermanos, se concentran en su contenido de la vida ya cuando Jesús era adulto. Parece que Lucas es el único que habla un poco, ¿verdad?, de cuando tenía 12 años. Otros hablan un poquito cuando Jesús nació, se fue para Egipto, pero muy breve. Bueno, estos libros que nosotros vamos a estudiar realmente se dedican más a la vida de la infancia de Jesús. Parece ser que para muchos gnósticos
era un misterio. ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan no escribieron más detalles sobre la infancia de Jesús? Y parece ser que ellos mismos se pusieron a orar y como creían que ellos poseían la capacidad de recibir, hermanos, revelación y estaban dotados divinamente para que se les diera los misterios de las cosas de Jesús, pues para mí surgen entonces estos evangelios que tratan más con la infancia de Jesucristo. Son historias que cada vez que las leo, las he leído como 2 o 3 veces, me pongo a reír. Y digo, y me pongo a pensar, no es falta de respeto a Dios, porque sé que eso es ridículo lo que dicen estas cosas. Y ustedes van a ver un momento más. Vamos a comenzar con el Evangelio de la infancia por Santiago. El Evangelio de la infancia por Santiago. Este realmente no presenta la vida infantil de Jesús, sino más bien la de María. Se le da a María la imagen de pureza eterna, y ya comienza esos conceptos, pureza eterna. Comienza a hablar de María que fue virgen y nunca conoció a varón. Entonces ya hay una contradicción, ¿verdad?, de lo que nosotros vemos en los evangelios auténticos. El evangelio de la infancia por Santiago se habla de José, únicamente relacionado como un hombre viudo con hijos e hijas que después se casó con María. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que para mantener la pureza eterna, para mantener a María como divina, pues no puede tener relaciones sexuales. Entonces alguien comenzó a escribir en este evangelio de que José ya traía ¿qué? Hijos e hijas. Cuando ya se casó con María, los hijos de María realmente no fueron biológicos, que son los que se mencionan en diferentes partes en Mateo y Lucas, ¿verdad? Que María y José tuvieron hijos y también hijas. Entonces, habla de Jesús también. ¿Se acuerdan cuando estaba embarazada María? Nosotros decimos que fue a un mesón, ¿verdad? Y allí en el mesón estaba, después de un mesón se fue a una, ¿cómo se dice? Un establo. Y allí estaban los animalitos, y ahí nació Jesucristo. Después vienen los magos. Este evangelio, Jesús nació en una cueva. En una cueva, no sé por qué pusieron en una cueva. Este libro, hermanos, prevaleció usándose en la iglesia del Oriente, como hasta el año 150 después de Cristo. Acuérdense que del Oriente es cuando es donde vienen todas estas ideas gnósticas, ¿verdad? Los misterios orientales que se dice. Tenemos también, hermanos, el evangelio, noten ustedes, ahora vamos a ver el evangelio de la infancia de Tomás. El evangelio de la infancia de Tomás, escrito, este sí está un poquito más claro, según las investigaciones que se ha hecho por los eruditos. Se escribió 150 después de Cristo. Y este libro cubre los 12 años de la vida de Jesús que no se hallan en los otros evangelios, los libros del evangelio de Jesús auténticos. La evidencia, hermanos, señala que probablemente fue un libro usado
por los cristianos influidos por el gnosticismo en la iglesia de Siria. Hay mucha evidencia que en las iglesias de Siria, especialmente en Antioquía, se estudiaba mucho este evangelio que según se cree fue escrito por Tomás. El libro habla de Jesús como un niño, ¿están listos? Petulante y poderoso. Petulante y poderoso. Haciendo cosas dañinas a otros niños. Hay casos, hermanos, durante la vida infantil de Jesús, en este libro, donde Jesús mata a aquellos que juegan con él, porque no quieren jugar o juegan mal o en competencia él pierde, los mata para que él pueda ganar. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Qué absurdez, ¿verdad? Que alguien describa la vida de Jesús de niño de esa manera. Hay además milagros que Jesús hace con pescados secos. Y esos pescados secos, hermanos, se mueven y andan en el agua. Entonces presenta la vida de Jesús, hermanos, un niño bien travieso, pero bien homicida. Ya eso, hermanos, quita todas las características, ¿verdad? Creo yo, de la influencia que tenía José y María sobre Jesucristo. No creo yo, hermanos, que José y María iban a permitir algo así. Hay algunos comentaristas que dicen que sí creen que José y María permitieron a Jesús hacer esas travesuras, esos homicidios, porque decían, si ellos intervienen, Jesús los va a matar a ellos. Imagínense ustedes. Bueno, esas historias, hermanos, que están ahí realmente, para mí, son historias sin ningún valor espiritual. Son historias por la mente de alguien que quería hacer a Jesús travieso. Ya cuando entra a la edad de 12 años, según la costumbre judía, ya cambia su espiritualidad. Desde 12 años en adelante ya es una persona espiritual, pero antes de eso. ¿Y qué vamos a hacer con el texto bíblico en Hebreos que dice que Jesús, aunque sufrió en la carne y fue tentado en la carne, nunca pecó? ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque, hermanos, si hablamos de pecados de los peores que hay, es ser un niño petulante y homicida. Entonces hay una contradicción, ¿verdad?, bien grande en cuanto a eso. Ok, noten ustedes enseguida, vamos a ver el Evangelio de la infancia, 200 después de Cristo. El Evangelio de la infancia. Aparece, hermanos, en versión árabe y latina. Entonces los árabes y las iglesias en Arabia y las iglesias allá en la área de Italia era donde se usaba más esta obra. La evidencia histórica, hermanos, alude que el uso de este libro por los gnósticos, esto sí se sabe bien claro, en el siglo II, especialmente en Siria. Entonces se hizo las traducciones, ¿verdad?, para los árabes y en latín, y luego lo que pasa es que viene a ser Siria, ¿verdad?, el eje del gnosticismo, especialmente en lo que se relaciona con Jesús, y es ahí donde se desarrolla este evangelio y
las iglesias de ahí lo aceptaron con mucha fuerza. Este libro narra que José buscó una partera, noten ustedes, para que vean ustedes, para ayudar a María. Desafortunadamente, no llegó a tiempo a una cueva donde estaba donde estaba María para dar a parto. Y lo que pasa, hermanos, cuando después que nace Jesucristo, llega la partera, ya nació Jesucristo, y Jesús hace una cara, yo no sé qué hace allí, y maldice a la partera. Y la partera salió de ahí maldecida. Después de la visita de los magos, según este libro, ellos se llevaron parte de la ropa de Jesús y notaron, hermanos, que no se podía destruir. Y de ahí comenzó el concepto, ¿verdad? Que había un manto de Jesús. Muchos dicen que Pablo primero lo tenía con sus libros y otras cosas. Después se habla que había zapatos, yo no sé qué, hermanos, muchas cosas así se hablan. Pero ese manto lo tenían los apóstoles y luego de repente los magos se lo llevaron, después fue accedido por los apóstoles y lo traían por donde quiera. Y era un manto indestructible. Donde quiera que Jesús aparecía, hermanos, en su viaje a Egipto, siempre había muchos milagros que acontecieron. Es otra cosa interesante. ¿Se acuerdan ustedes? Nació Jesucristo, ¿verdad? Se fueron los magos. El rey Herodes anda buscando, porque los magos dijeron, andamos buscando al rey de los judíos. Ay, yo soy el rey de los judíos, dijo Herodes, ¿verdad? Y Herodes no quería que nadie le quitara ese puesto, entonces, porque ese puesto era para sus hijos, 3 de ellos que después se los dejó. Entonces él manda a matar a muchos niños, especialmente en Belén, porque es ahí donde se había dicho que iba a nacer Jesús. Y hay una matanza fuerte. Pero Jesús, hermanos, antes que aconteciera eso, se fue para ¿dónde? La familia. Se fueron para Egipto. Hay 1, 2, 3, 4 milagros interesantes que les voy a dar a ustedes para que vean qué aconteció durante ese viaje de Jerusalén a Egipto. Todas las personas que veían a Jesús y decían algo negativo o algo, ¿verdad?, que estaba mal, recibían diferentes tipos de maldiciones físicas. No más así, a lo instantáneo, esporádico, se acercaban ahí y se iban, hermanos, con enfermedades físicas. Número 2, se narra ahí un hombre maldecido a tomar forma de un burro, es curado. Fue maldecido. El hombre es un burro literal, no intelectual. Es un burro físico. Para que ya se están riendo todos aquí. Es que son historias bien absurdas, hermano. Entonces Jesús, cuando se acercó el burro ahí, ¡puf!, aparece el hombre ya curado de esa maldición. Mientras van en ese viaje, hay figurinas de barro, de animales que andan y aves que vuelan. Entonces, parece que hay, no sé quién las hizo, ahí están las figurinas de aves y de animales. Y Jesús, hermanos, tiene ese poder, esa habilidad de ¿qué? De hacer estas figurinas de barro que se conviertan en animales y aves literales. Cuando ya no está muy claro si José practicó la carpintería por un tiempo, tal vez, unos dicen que se quedó como 2 años en Egipto, otros dicen como 1 año, pero él siguió con la carpintería. No sé si fue
en Egipto o después, ya cuando Jesús estaba más grande. Pero lo que sí sabemos es que cuando José estaba haciendo un mueble por su arte, ¿verdad?, de carpintería, y no estaba bien, no resultaba bien, ¿verdad?, la construcción, que Jesús con su influencia venía, quedaba perfecto todo. Entonces todos los muebles, todas las cosas que hacía por carpintería, José, indudablemente, según este libro, era de la calidad más alta porque no tenían ninguna imperfección. Bueno, ahí están algunas de las cosas, hermanos. Ya no voy a quedarme más. Mahoma le gustaba mucho este libro. Realmente es el que estudiaba bastante. Si ustedes leen el Corán y ustedes leen este evangelio, hay mucha semejanza en lo que se dice allí. Finalmente, noten ustedes, ahora vamos a ver el Evangelio de María. El Evangelio de María. El Evangelio de María se escribió entre el 200 a 400 después de Cristo. Fue una obra que apareció en latín. Esta obra, junta con un evangelio de José, el carpintero, que no vamos a estudiar aquí, habla de las comunicaciones que tenía María con los ángeles cuando estaba en el templo. Entonces, parece ser que María, cuando estaba niña, la entregaron, así como se acuerdan, hermanos, Ana en el Antiguo Testamento dejó algo así. No sé si lo aprendieron de ahí, yo no sé. Dejaron a María ahí para crecer en el templo. Ella se dedicaba ahí en el templo, y lo interesante es que diariamente los ángeles venían a enseñarle, a guiarla, la cuidaban allí. Cuando cumple 14 años de edad, los ángeles es cuando mandan a María que deje el templo donde había vivido por 9 años, y es cuando después se casa. Pero ella siguió recibiendo, ¿qué? Visitas angélicas. Y ahí tenemos a quién. ¿Quién visitó aparte de su Elizabeth, su prima? Los ángeles también. Gabriel, ¿verdad? Vino y se presentó ahí. Entonces, asociaron todo eso, hermanos, que María recibía entonces comunicaciones directas, literales, por los ángeles. Lo interesante cuando uno lee este manuscrito es que el que está escribiendo, el que está narrando las historias, se identifica a sí mismo como el Hijo de María, haciendo realmente el autor Jesucristo. Entonces, muchos han dicho Jesús nunca escribió nada, excepto el libro del nacimiento de María. Bueno, yo todavía sigo diciendo que Jesús nunca escribió nada. No, el Hijo Jesús. No creo que... No, se habla como el Hijo de María único. Sería Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, aquí los evangelios de la infancia. En la clase que sigue vamos a seguir viendo de los evangelios de los dichos. Hay tantos evangelios, ya no me voy a quedar tanto tiempo. Además, lo que quería yo que vieran ustedes es cómo se cumple, ¿verdad?, las palabras de Pablo, que se guarden, que no se predique o se enseñe otro evangelio excepto el que se había enseñado, porque comienzan a surgir todos estos evangelios de la vida de Jesús, unos sobre la infancia, otros ya cuando es adulto, y cuando se comparan estos con los auténticos, entonces se ve una gran diferencia. Fue un trabajo bastante difícil
cuando se quiso hacer entonces el canon, ¿verdad? De saber cuáles realmente son los que se deben de aceptar. Las iglesias están bien apegados a estos libros, a estos manuscritos que hemos estudiado. Y el evangelio auténtico de Mateo, Lucas, Juan y Marcos, pues se quedaban acá, hermanos, como no importantes, significantes, pero no importantes, porque la iglesia le gustaba más que, hermanos, narrativas, dichos, historias que tienen que ver con ¿qué? Misticismo, con lo misterioso, con lo que no se puede explicar. Y cuando comienzan a leer acá el Evangelio según Mateo y no habla nada de la vida de Jesús cuando era infante, pues prefieren ¿qué? Prefieren estudiar estos otros libros que dan mucha más historia porque hablan de cosas bien misteriosas y algo interesante. Entonces en la siguiente clase seguiremos con otros manuscritos de la literatura cristiana.